terapeuta Gestalt, coach y facilitadora en constelaciones familiares. Entonces, la idea de hoy es una charla que va sobre el tema de tomar a los padres. Tomar a los padres no solamente es quererlos, que también, sino que la charla va a ir sobre todo de colocarnos en un lugar sano respecto a ellos. Porque como luego iremos viendo, son los primeros vínculos que hemos establecido en nuestra vida y todas las emociones que tengamos pendientes de sanar respecto a ellos van a teñir el resto de aspectos de nuestra vida. Relaciones de pareja, de trabajo, figuras de autoridad y luego también la relación con nuestro propio cuerpo, con el dinero, con situaciones más personales. Por eso es muy importante hacer un trabajo de sanación para que no nos quede ninguna emoción tóxica al respecto sobre nuestros padres, que iremos viendo que aparte de las típicas del rencor o la vergüenza, hay otra serie de emociones que son más difíciles de detectar o de comprender y que si no las tenemos trabajaditas, pues hay unas limitaciones que van a tirar de nosotros. No nos van a dejar seguir con nuestra propia vida o vivir nuestra propia vida. Antes de comenzar ya de lleno con los padres, quiero explicaros dos emociones que son muy básicas. Dos sentimientos a los que yo llamo sentimientos esclavizantes, y ahora veréis por qué. Que son la inocencia y la culpa. Por aquí. Vale. Estos dos sentimientos son los que más daño nos pueden hacer en la vida. Y ahora explicaré por qué. Inocencia y culpa. Esto tiene que ver con los sistemas, con los clanes. Si yo, respecto a mi propio clan o mi propio sistema, me siento inocente, significa que lo que estoy haciendo, como me estoy comportando, me da la tranquilidad de que no me van a excluir, ¿no? Que voy a ser un miembro perteneciente a ese sistema. Y si hay algo que me siento culpable o que me produce sentimiento de culpa, es que hay un riesgo, detecto un riesgo de que puedo ser excluido. Estos dos sentimientos en la prehistoria pues eran muy positivos y nos ayudaban muchísimo, porque en aquella época, que eran todo tribus, si la tribu te echaba de la tribu o quedabas excluido en la tribu, era morirse. No se podía sobrevivir si no pertenecías a una tribu. Necesitabas a los demás pues para ir a cazar, para que no te comieran las otras tribus, porque en aquella época había canibalismo, o sea, si te pillaban te comían, para sentirte protegido, para estar bien. Era una época en que la esperanza de vida, para que os hagáis una idea, era sobre 30 y tantos años. A partir de 30 y tantos años ya eras viejo. Entonces eran unos tiempos muy complicados y estos dos sentimientos eran muy útiles para nosotros, porque si nos sentíamos inocentes, que la cosa iba bien, entonces estábamos bien con la tribu. Y si nos sentíamos culpables, pues teníamos que vigilar, porque si nos echaban o nos expulsaban de la tribu, era nuestra muerte. Hasta aquí todo fácil. Lo que pasa es que luego la civilización sigue avanzando y ya no solamente pertenecemos a una tribu, sino que luego también se constituye la familia como un núcleo. Antes eran las mujeres las que tenían los hijos y eran los hijos más propiedad de la comunidad o de la tribu, y la figura del padre no era tan relevante. Además, como se iban a cazar y se iban a las guerras, los hombres morían mucho, entonces era como más las mujeres y el padre era como si fuera toda la tribu, todo el pueblo. En el momento en que dejan de ser nómadas y se asientan, entonces toma más valor lo que es la familia, especialmente si hay herencias pues de propiedades, de tierras, ¿no? Empieza a generarse con más conciencia lo que es el núcleo familiar de padre, madre, hermanos. Pero no solamente eso, sino que también está el pueblo, que luego se organizan también en países, hay grupos de amigos, hay trabajos, o sea que a nivel de sistemas comenzamos a pertenecer a muchos sistemas. Y esto puede generar contradicciones que pueden hacernos mucho daño, porque entonces puede ser que si yo respeto o si yo busco la inocencia sobre mi sistema familiar, puedo estar traicionando a otro sistema, como puede ser, por ejemplo, al sistema trabajo, al sistema empresa. Si mi jefe me dice que tengo que hacer un horario de trabajo que me impide pues estar más tiempo con los míos, pues tengo ahí una contradicción.
Si acepto lo que me dice mi jefe, pues me sentiré culpable respecto a mi familia. Si no lo acepto, me sentiré culpable respecto al sistema empresa o trabajo. Entonces los seres humanos tenemos que mediar con muchos sistemas. Y esto nos genera muchas veces pues, que lo pasemos mal, porque no podemos en muchas ocasiones ser fiel a todos nuestros sistemas y tenemos que escoger. Si, por ejemplo, nuestro país nos llama para que vayamos a una guerra, pues estaremos fallando a nuestros hijos porque no podremos cuidarles. Pero, por otro lado, si no vamos, pues luego podemos tener problemas de que nos arresten o sea, que entramos en una serie de contradicciones, que en la época de la prehistoria, que todo eran tribus, era mucho más sencillo porque ya estaba la tribu y ya está, pero ahora pertenecemos a múltiples sistemas. Si salgo mucho con mis amigos, pues mi pareja me puede echar la bronca porque no le dedico tiempo. Pero si estoy siempre con mi pareja, pues mis amigos me pueden decir, oye, que no te vemos el pelo. Cumplir con todos es imposible, entonces entramos en contradicciones. Y entonces estas dos emociones, que son tan simples y que tanto bien nos hicieron en una época muy antigua, pues ahora nos pueden hacer muchísimo daño. ¿De qué forma nos puede hacer daño el sentimiento de inocencia? Pues, por ejemplo, a la hora de mantener lo que sería una imagen, lo que yo he llamado aquí buenismo 1.0, luego lo explicaré porque hay un 2.0, que es esa imagen que nos queremos generar nosotros mismos de que somos buenas personas. Todo lo que hacemos y todo lo que sacrificamos para que los demás nos consideren buenas personas. Aquí, en el buenismo, entran los salvadores. Esos adultos que se dedican a salvar a otros adultos de sus problemas y sus situaciones. Y en ese salvar a otros se olvidan muchas veces de sí mismo. Se creen muy buena persona, se sienten muy inocentes, pero en el fondo pues luego se perjudican a ellos mismos porque cuidar a otro adulto conlleva que el otro se convierta o se vuelva infantil. Que te encuentres ahí, que estás rodeado de adultos que se han infantilizado y que te reclaman y que se comportan como si tú fueras un papá o una mamá. El buenismo también conlleva el estar preocupado, ¿no? El preocuparte mucho por los demás. Hay personas que están toda la vida preocupados por los suyos, y cómo estás, y no sé qué, y pueden llegar a ser muy pesados, pero ellos no lo pueden evitar, preocuparse, porque con ellos se sienten muy buenas personas y con ellos se sienten que son muy fieles a su sistema. Esta inocencia puede generar personas muy preocupadas, que luego los demás, incluso esta preocupación les puede resultar hasta invasiva. El buenismo nos puede volver sacrificados o mártires. Cuando yo miro más por el bien de los demás que por mí mismo, esto me puede hacer sentir que soy muy bueno. Pero por supuesto, pues luego me generará conflictos conmigo mismo, porque también tenemos una relación con nuestra propia persona. Así que el buenismo no es tan bonito como nos creemos. Luego tenemos, aunque parezca contradictorio, la rebeldía. ¿Cómo puede ser que una persona se sienta más inocente respecto a los suyos siendo rebelde? Parece contradictorio, ¿no? Pues no lo es, porque el rebelde expresa lo que los demás no expresan en la familia. En una familia en que está prohibida la rabia, que todo el mundo es muy tranquilo, que todo el mundo cede, que todo el mundo es sumiso, aparecerá el rebelde, que será el que se enfade, el que grite, el que llame la atención, el que proteste, porque así equilibra lo que los demás no expresan. Sobre todo los hijos, que tenemos la tendencia a expresar lo que los padres callan. Si mamá es muy sumisa con papá, pues puede que su hija se ponga muy rebelde con papá para defender a su madre. Si en la familia son todos muy trabajadores, muy responsables, pues puede que salga un hijo que sea totalmente, pues lo que se llama un perdido, ¿no? Un fiestero, un juerguista, y que viva la vida por el hedonismo y el aquí y el ahora y no coja ninguna responsabilidad. Y el resto de la familia lo observa y lo ve y dice, hostia, si es la oveja negra. Esta persona es la oveja negra. Y realmente lo que está haciendo es vivir lo que los demás no viven, porque de alguna manera sí equilibra la familia en su conjunto. También, esto me lo he encontrado muchísimas veces, personas que son muy sensibles, que todo les afecta mucho, que lloran, que están siempre muy tristes, y a lo mejor en esa familia está prohibida la sensibilidad. Nadie expresa sus emociones, nadie expresa sus sentimientos, y hay un miembro de la familia que expresa lo de todos los demás y expresa la tristeza de todos. Es una persona que parece que esté llamando la atención, pero en verdad lo que está haciendo es compensar lo que los otros no expresan. O sea que el rebelde también, haciendo esto, a pesar de que esto le pueda perjudicar porque puede estar mal visto o puede que quede como un incomprendido, lo hace desde un sentimiento de inocencia muy inconsciente, pero que está ahí y le está condicionando.
Tenemos luego después también las víctimas. Hay personas que sufren mucho pero se lo aguantan todo, que son muy estoicos. Están sufriendo una pareja muy tóxica pero no piden ayuda a nadie y aguantan y aguantan. O están sufriendo un hijo que es muy insolente, que está todo el día poniéndole a prueba y aguantan y aguantan. Y en ese estoicismo, esa persona, aguantando tanto, se siente muy inocente y se siente también buena persona y que está siendo fiel a su clan, ¿no? Yo aguanto todo de mis hijos y esa persona lo vive con mucha inocencia. No es bueno para los hijos y no es bueno para ella, pero si no pone conciencia en eso, como el sentimiento de inocencia y de ser bueno es tan goloso, pues se va a quedar como mártir de los suyos. Y luego hay otro tipo de víctimas que son aquellos que se esperan a que les rescaten, porque claro, si aquí tenemos a los salvadores, pues el salvador necesita a alguien que salvar. ¿Y quién va a salvar? Pues a una de esas víctimas que están esperando a que vengan otros y les hagan las cosas por ellos, que les saquen de los problemas, ¿no? Típica víctima que está allí, que con su cara de buenecito, y mira lo que me ha pasado, y están ahí esperando y tienen esa habilidad de generar lástima en el otro y el otro la acaba rescatando y le acaba pagando lo que le tenga que pagar o le acaba salvando de lo que le tenga que salvar. Y luego tenemos el victimismo, que eso es otra cosa. Victimismo también están los lastimeros, que llamo yo, personas que van dando mucha lástima y que cuando las ves huyes porque sabes que te van a contar su vida y te van a contar sus problemas y que te van a tener ahí volcando como si fueras un cubo de basura todas las cosas malas que a ellos les pasan. Entonces estas personas dices, Dios mío, ya me la he encontrado y haces todo lo posible para salir corriendo porque sabes que te va a venir con su película y que además no tiene fin, que entra en un bucle de quejarse y cuando ellos han acabado, están quedado hiperdescansados y tú te vas con un malestar profundo porque tienes tus problemas y te has llevado los del otro. Esta persona, en el fondo, se cree que lo que le pasa solamente le pasa a ella y que tiene todo el derecho a contarlo y que desde ahí pues se siente muy inocente porque fíjate las desgracias que me pasan, ¿no? Y luego está el otro tipo de victimismo, que es como me han hecho daño, como soy una víctima, pues me permito vengarme, me permito ser sádico, me permito ser agresivo. Entonces este tipo de personas son las típicas que dicen, como a mí me lo han hecho pasar mal mis parejas anteriores, pues ahora yo, sin cualquier cosa que me apetezca o quiera o diga, decir, lo voy a hacer con mis parejas actuales o con mi pareja actual. Y mi pareja actual va a pagar toda la rabia que yo no haya podido soltar con las anteriores relaciones, etcétera. Como yo lo pasé muy mal en mi infancia, porque mis padres, hola, buenas tardes, me lo hicieron pasar muy mal y pobrecito de mí, pues ahora yo me doy derecho a todo. Una vez vino una formación, esto pongo un ejemplo, de un profesor que estaba haciendo una formación, estaba explicando y había una persona al grupo que todo el rato estaba interrumpiendo. El pobre hombre estaba ya desesperado y le dijo, ya, ¿qué te pasa conmigo? Y la mujer lo dijo, así es que a mi vida me han interrumpido tanto que yo ahora me doy el derecho a interrumpir si quiero. Y se quedó tan ancha. Entonces, la mayoría de esas personas que decimos, qué malvado, qué cruel o qué poca empatía tienen, en verdad se creen con el derecho a hacer ese daño a los demás porque como lo han vivido ellos, desde ahí se dan el derecho. Entonces, tenemos aquí sentimientos de inocencia y me queda uno que es otro, que son los que resuelven frustraciones. No sabía cómo llamarlo con una palabra, le he puesto dos. Resolver. Por ejemplo, si un padre, el sueño de su vida era ser futbolista y no lo pudo conseguir, pues su hijo va a intentar ser el futbolista que su padre no pudo. Intentar resolver la frustración que haya quedado pendiente. Si una madre no pudo estudiar porque se quedó embarazada joven y tuvo que dedicarse a sus hijos,
esa hija va a intentar estudiar para que su madre se sienta orgullosa y que va a poder continuar o que va a poder hacer aquello que su madre no pudo. Muchas veces desde estos sentimientos uno acaba viviendo cosas que no son su propia vida. Acaba escogiendo la profesión que le gusta a sus padres, no la que les gusta a ellos. O acaba escogiendo tener o no tener hijos en base a lo que han vivido sus padres. A lo mejor una madre que tuvo 7, 8 hijos no pudo vivir su propia vida y se le quedó la frustración de que no pudo vivir su propia vida y entonces decide una hija suya que ya no va a tener hijos porque ella va a dedicarse a vivir su vida y de esta manera resuelve la frustración de la madre. Y esto también provoca un sentimiento de inocencia desde el que uno evita ponerse en contacto consigo mismo, descubrir cuál es su necesidad y cumple las expectativas de los otros. Y luego tenemos la culpa, que como veremos, la culpa es otra manera de darle la vuelta a la tortilla para sentirnos inocentes. Nos sentimos muy culpables y eso nos hace sentir que con ello estamos compensando algo para ser inocentes. Porque nuestro miedo más trascendental es el de ser excluidos de nuestro clan o de nuestra tribu. En una época prehistórica, como explicaba antes, conllevaba morir. Si te echaban de la tribu, morías en la prehistoria. Pero ahora mismo muchas veces lo hacemos así y aguantamos cosas en los trabajos porque es como a ver si me van a echar, cuando a lo mejor puede ser que incluso que te echen sea una buena noticia, te den nuevas oportunidades. Nos da muchísimo miedo el rechazo, nos da muchísimo miedo la exclusión. Entonces la culpa nos avisa cuando estamos en peligro y a veces exageramos esta culpa porque desde ello también nos sentimos muy buenos y muy inocentes. Aquí entra lo que he llamado yo antes el buenismo 2.0. Era el 1.0, pues este es el 2.0. Son esas personas que están todo el día, perdona, lo siento, te pisan, oh, lo siento, que están todo el día pidiendo disculpas todo el rato y que se puede volver hasta muy pesadas. Ellas en el fondo se sienten muy bien, muy buenas personas por ser tan delicados y por estar todo el rato pidiendo perdón, disculpa, lo siento, que está bien, pero claro, cuando uno abusa de eso, a lo mejor interiormente se siente muy buena persona o muy servicial o muy atento a los demás, pero a los demás también les puede resultar un poco pesaditos, ¿no? Entonces es una manera también de autoengañarse, de inflar nuestra imagen de que somos buena persona y por lo tanto nuestro sentimiento de inocencia. Luego tenemos personas que la culpa la utilizan para generar autorrechazo. Hay personas que se autorrechazan a sí mismas por algo que hicieron en su pasado, pudieron cometer una infidelidad, pudieron no estar presente para sus hijos, pudieron, no sé, tener un accidente y lesionar a otra persona y no se lo perdonan nunca. No se perdonan nunca lo que han hecho y se genera muchísimo daño a sí mismos con ello. Y desde este daño intentan compensar para sentirse más inocentes. Realmente pueden alargar una culpa eternamente. Y además, con el problema que vimos en la otra charla de que las culpas son heredables y que lo que yo no me perdone lo va a vivir mi hijo o mi hija y le va a costar perdonárselo también. Y luego hay personas que autorrechazan la persona que son, o sea, se sienten culpables por ser como son. El que se siente culpable con su propio cuerpo porque está gordito y le gustaría estar delgado y que pasa toda la vida peleándose con su peso. Personas que se pelean toda su vida con un complejo físico y se pueden sentir culpables de cómo son. Incluso personas que se sienten culpables por haber nacido, si los padres no lo estaban esperando, no lo deseaban, y vivir toda su vida con un sentimiento de, ostras, les he fastidiado la vida por nacer a mis padres. Es una culpa de ser, una culpa del ser. Soy y me culpo por haber sido, por haber estado. Y por último, con el tema de la culpa están los que no viven ninguna culpa, se han rendido a que los demás les vayan a considerar malos y entonces son personas sádicas, se puede llamar. Es diferente este sádico que el que se basa en el victimismo. Estas personas no hacen daño porque se sientan víctimas de su infancia. Hacen daño porque ellos les provoca un beneficio, un provecho. Y como no tienen ningún sentimiento de culpa y les importa un pimiento sentirse inocentes, pues aprovechan esto para tomar lo que quieran de la vida y no respetar a los demás. Entonces, para que veáis el poder que tienen estas dos emociones, la inocencia y la culpa, en nosotros.
desde estas dos emociones, pues de aquí se han fundamentado pues todo lo que son dogmatismos, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí. Las religiones, los partidos políticos y todos los fundamentalismos, si tú no estás con ellos, vas a vivir culpa porque vas a sentir el miedo, miedo ancestral de que te despidan o que te echen o que te excluyan. Y si lo haces como ellos te dicen, pues puedes ser inocente, te vas a sentir inocente. Si tú vas a la guerra y obedeces tus órdenes del capitán que te dice mata, pues tú vas a matar muy inocentemente porque estás obedeciendo órdenes. Y entonces aquí nos podemos autoengañar como sea, nos haremos nuestras propias películas y nos daremos nuestras propias excusas para poder cometer cosas que pueden ser muy atroces porque desde ahí, de ese lugar nos sentimos inocentes. Por ejemplo, si yo nazco en una familia de ladrones que todos roban, yo robo y me siento inocente porque estoy haciendo lo que he visto, lo que han hecho los míos. Y si no robo, incluso puedo sentirme culpable porque me estoy desmarcando de los demás. Entonces, para escapar de esta potencia, de estos condicionamientos que provocan estas dos emociones, debemos sembrar lo que se llamaría conciencia, ¿no? Vamos aquí, perdón, atacazo. Conciencia. ¿Por qué? Porque si nos volvemos conscientes, hagamos lo que hagamos, no lo haremos en base a sentirnos o inocentes o en base a no sentirnos culpables. Una persona consciente no necesita la ética, no necesita los 10 mandamientos, no necesita la Constitución, porque ya le sale de dentro mismo hacer lo que haga desde un lugar en que no va a hacer daño a otros ni se va a hacer daño a sí mismo. Lo hace con conciencia. Entonces esto le permite a uno sentirse libre sin hacer daño a otro ni hacerse daño a uno mismo. Pero cuando no estamos aquí y estamos aquí, pues vamos a tener que cumplir con muchos clanes, como he comentado antes. La familia va a tirar de nosotros, nuestro trabajo, nuestro negocio va a tirar de nosotros, nuestro país puede tirar de nosotros, y con esto sentir que no tenemos una vida propia. Estamos atrapados en la influencia de estas dos emociones que en su momento fueron adaptativas, pero que hoy en día, si no nos volvemos conscientes, pues lo podemos pasar muy mal, incluso podemos hacer mucho daño a otros sin darnos cuenta. Hay que distinguir entre la palabra conciencia con S y la palabra conciencia. Si actuamos para tener la conciencia tranquila, nuestra conciencia se vende a nuestro sistema, a nuestro clan. Hola, buenas tardes. Carlos, ¿qué tal? Podemos tener la conciencia tranquila matando si nos lo han mandado. Podemos tener la conciencia tranquila salvando a otros adultos, aunque luego estos adultos se acaben aprovechando de nosotros. Entonces nos vendemos nuestra conciencia a no sentirnos culpables y a recrearnos en nuestro sentimiento de inocencia. Pero liberándote de todo esto de ser víctima, del victimismo, del buenismo, de todo esto, sí, sería ser consciente de todo. Exacto. Si yo soy consciente, no voy a hacer nada ni para sentirme más bueno ni para no sentirme malo. Lo haré porque estoy en conexión conmigo. Y si los demás me excluyen, pues lo viviré como prefiero ser excluido y ser yo mismo, porque tampoco nos va a pasar como antes, que si te echaban de la tribu te morías o te pillaban los otros y te comían, ¿no? Ya no estamos en aquella época. A veces parece que vivamos en la prehistoria todavía, que no hayamos evolucionado y que estemos ahí estancados, ¿no? Por esto es importante el crecimiento personal, el volvernos más conscientes, porque si no, pues acabamos obedeciendo cosas, aprendizajes de familiares, ¿no? Vemos las constelaciones familiares, como somos tan fieles a los nuestros, que luego nos metemos en la mochila cargas que ni siquiera son nuestras, o sentimientos y emociones que a lo mejor vienen de 2 o 3 generaciones atrás. Está la consciencia y la conciencia. Vale, pues ahora sí que ya voy a empezar a hablar del tema de los padres y de los vínculos. Los padres. Los padres nos dan 2 cosas. Nos dan la vida y nos dan una vida. La y una. ¿Qué diferencia esto de esto? La vida es, pues estamos vivos porque nos han engendrado, hemos recibido sus genes, 50% de papá, 50% de mamá,
y dentro del cuerpo de mamá se ha construido el que va a ser nuestro cuerpo, y a partir de ahí nos desarrollaremos. También desde el cuerpo de mamá hemos construido nuestro temperamento. El temperamento es heredado. Una cosa es el temperamento, otra cosa es el carácter. El temperamento, que puede ser más alto o más bajo, es genético. Luego a partir de ahí se irá moldeando y desarrollaremos una personalidad o un carácter concreto. Esto es sencillo. Nos han dado, nos han transmitido la vida. Estamos vivos gracias a ellos. Pero claro, cuando nacemos de unos padres, pues ellos tienen su pasado, nuestros padres también vienen de unos abuelos que tienen su pasado, y hay una serie de cargas familiares con las que tendremos que mediar y que muchas de ellas nos repercutirán, las fidelidades del árbol familiar. Entonces nos han dado una vida. A mí me gusta llamarlo como que nos han dado deberes, aquello que vimos en la otra charla. Nos han dado deberes. Por ejemplo, si en mi familia es como un patriarcado en que la figura del hombre es muy autoritaria y que manda mucho, y la figura de la mujer es muy sumisa, si yo nazco mujer, pues tengo mis deberes es romper este patrón e intentar la igualdad entre hombre y mujer. O al revés, si la familia es un matriarcado y la que es fuerte, la que tiene valor es la mujer y el hombre está anulado y lo único que sirve es para trabajar y para tener hijos, pues yo como hombre tendré que romper eso. Entonces nos han dado unos deberes que es de toda la carga familiar, de todo aquello que en nuestra familia es tóxico, porque son creencias limitantes, porque son emociones tóxicas, el machismo, el racismo y todas esas creencias tóxicas que hemos podido recibir, pues nosotros tenemos los deberes de poner conciencia para no quedarnos esclavos de ello, y sobre todo luego después, si tenemos hijos y descendencia, que no lo carguen por nosotros. Entonces tenemos deberes, y estos deberes nos vienen pues porque nuestros padres pues tenían sus recursos y sus fortalezas, pero como luego veremos, pues también tenían sus puntos ciegos en su personalidad, tenían sus limitaciones, tenían su pasado, y nosotros tenemos dos opciones ante ello. O quedarnos buscando la inocencia y acabaremos imitándoles y haciéndolo igual que ellos, nos convertiremos en nuestros propios padres. O queremos hacerlo todo lo contrario, es decir, pues nos iremos a la rebeldía e intentaremos ser completamente diferente a nuestros padres, lo cual también es irse a un extremo. O si nos ponemos, si buscamos la conciencia, ni lo haremos igual ni lo haremos diferente a ellos, lo haremos a nuestra manera. Entonces estos son nuestros deberes. Tenemos unas creencias, unos aprendizajes, nos han educado de una manera determinada, nos han dado unos valores, unos pueden ser sanos, pero otros pueden ser tóxicos o estar muy antiguos, como lo de la inocencia y la culpa, y nosotros tenemos una oportunidad de poner conciencia en ello y que luego después se beneficien nuestros hijos y nuestros descendientes. Así que de alguna manera nuestros padres nos dan la vida, pero también nos dan una faena que hacer, y esta faena no nos la podemos saltar. Y todo aquello que nosotros no sanemos o no podamos sembrar conciencia, no pasa nada, nuestros hijos les tocará a ellos, o nuestros sobrinos o los nietos, tal como vemos en las constelaciones familiares, con todo lo que hay después. Pues ahora lo que voy a explicar son los bloqueos que podamos haber recibido respecto a nuestros padres, según las emociones o sentimientos que todavía no hayamos sanado respecto a ellos. Vamos a llamar. Vale. Yo los he clasificado en 3 tipos, ¿no? Me gusta hacer clasificaciones que sean sencillas de entender y comprender. Lo primero que tenemos que hacer para desbloquearnos respecto a nuestros padres es trabajar con el rencor. El rencor puede ser desde un leve resentimiento a un odio profundo hacia los padres. Hay personas que odian a sus padres, que desearían que estuvieran muertos. Entonces podemos estar enfadados con ellos un poquito, mucho o muchísimo. Esto es el rencor. ¿Y por qué a veces sentimos rencor hacia nuestros padres? Pues porque hemos recibido de ellos carencias y excesos. Nos ha faltado cosas y nos han sobrado cosas. Entonces, aquí he hecho una lista de tipos de temas que normalmente en terapia las personas cuando van a trabajar a sus padres les reprochan. Ya viene en el cargo de ser padre que te reprochen algo.
tanto si te lo reprochan verbalmente como si se lo callan, pero hay algo hay algo que normalmente pues puede generar rencor. El abandono, un padre que abandona a una madre que abandona a sus hijos genera una herida de abandono en ellos, y esta herida de abandono va a condicionar completamente su vida. Esto lo veo muchas veces trabajando con personas que han sido adoptadas aunque sean adultas, que si no sanan esta herida de abandono se la van a llevar a todas partes puesta. Van a encontrar parejas que les abandonen, o van a abandonar ellos por miedo a que les abandonen. Entonces te abandono yo antes de que tú me abandones. Toda su vida viene condicionada al abandono. Tenemos padres que han volcado sus expectativas, ¿no? Por ejemplo, un caso, pues por ejemplo, sería intentar, pues yo qué sé, que mi hija le ponga mi nombre a mi nieta, ¿no? Ya le puedo condicionar a mi hija para que ponga el nombre a mi nieta, y desde ahí a ese nombre a lo mejor no le gusta nada a la nieta, porque antiguamente hay unos nombres pues muy curiosos, y la nieta va a decir, vaya nombre me has puesto, mamá, ya, pero es que me lo pidió tu abuela y yo me siento inocente haciendo caso a mi abuela. Cumplir las expectativas. A lo mejor nuestro padre desea mucho que seamos médicos o que seamos ingenieros o arquitectos, y luego nos damos cuenta que hemos estudiado algo que realmente no era lo que queríamos. Bajar un poquito, no sé si tenéis calor, pero tenemos padres con hijos que se quejan de que no les han dado cariño. Esto es muy típico. Mi padre no me daba abrazos, mi padre no me daba besos, mis padres no me decían que me querían, me faltó cariño, me faltó amor, y esto ha hecho que yo me vuelva una persona muy insensible y que ahora me cueste darle cariño a mi pareja o que me cueste ser más afectuoso con mis hijos. Es un tema que muchas veces se guarda rencor hacia los padres porque me faltó cariño, y esto impide que yo me pueda querer más a mí mismo. Me exigieron mucho, mis padres eran muy exigentes, también es una queja muy común. Me exigían que estudiara mucho, me exigían que fuera el mejor deportista, que fuera el mejor, que sacara buenas notas. Esto también provoca una herida. Me hicieron tomar partido. Esto también, cuando lo escucho, cuando le preguntan al niño, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Y se quedan tan anchos haciéndole esta pregunta al niño. Esto es fatal. Cuando la mamá tira para que el hijo le quiera más a ella que no a papá, o cuando papá tira de la niña, normalmente es la mamá con el niño y la niña con el papá, para que la niña sea más cariñosa con papá y le haga menos caso a mamá. Esto hace un daño terrible, porque un niño necesita llevar a sus dos padres en su corazón por igual. Si tiene uno, luego veremos la idealización, muy idealizado, significa que el otro queda más excluido de su corazón, y esto le hará ir cojo, no le quitará equilibrio. Tenemos padres que hicieron daño a sus hijos con su ausencia, involuntariamente, porque tenían que trabajar mucho, porque eran padres que viajaban, estaban siempre fuera de casa. Esto es algo que me encuentro mucho en terapia. Mi padre no estaba, sobre todo con la figura del padre, ¿no? Mi padre no estaba presente, me faltó papá, y luego me sobró mamá, porque ella tenía que hacer la pobre de mamá y papá, ¿no? La ausencia. También puede ser que esta ausencia o esta falta de padre pues sea porque estuvieron enfermos. Yo también he visto casos de hijos que están enfadados con sus padres, aun viendo que lo que les pasó es que estaban enfermos y tenían poca energía. Entonces también puede generar rencor y reproche. O que se murió. Papá se murió cuando yo era pequeñito, mamá se murió cuando yo era pequeñita. Y aunque uno entiende que la muerte pues, es inevitable, de niño no tenemos conciencia de lo que es morirse y lo vivimos como un abandono. Podemos estar inconscientemente muy enfadados con un padre por morirse cuando yo era pequeño, o con una madre por morirse cuando tenía 3 o 4 años y que me faltó mi madre, y los niños del colegio y los compañeros tenían una mamá y papá y yo solo tuve un papá o yo solo tuve una mamá. Más cosas que podemos estar guardando rencor, tanto consciente como inconscientemente. Mi mamá me utilizó de confidente, o mi papá me utilizó de confidente. O sea, mi madre me utilizaba a lo mejor para desahogarse, hablando mal de mi padre, hablando mal de mi suegra, hablando mal de lo que sea. O le daba una información que no le tenía que dar, como información sexual, pues que tu papá no da la talla, o es que mamá no quiere nunca estar conmigo en la cama. Y el niño se queda con esa información que no sabe cómo gestionar.
También genera mucho rencor pues cuando uno tiene que hacer de padre o madre de sus propios padres, porque dice, vale, sí, yo te ayudo con mucho amor y mucho cariño, pero a mí ¿quién me sostiene? ¿Quién me sostiene emocionalmente? Tenemos hijos que parecen más adultos que sus propios padres, y eso genera un sentimiento de inocencia muy bonito, entre comillas bonito, porque estoy salvando a mis padres, estoy cuidando a mis padres, estoy protegiendo a mis padres, pero luego miro detrás mío y a mí no hay nadie que me sostenga. Tenemos... Bueno, la otra queja es, mi padre me traicionó, pues a lo mejor mi padre me hizo creer que yo era su favorito, el favorito de los hermanos, y luego me di cuenta de que no era tan favorito y que era uno más, y generó una herida de traición. Bueno, tengo una lista aquí brutal, ¿no?, de cosas. Me maltrató físicamente, o si hubo un abuso sexual, pues por supuesto genera mucho rencor, y sobre todo si me comparaba con otras personas. A lo mejor tenemos unos padres que nos comparan con un amiguito del colegio porque saca mejores notas que nosotros y nos utilizaban eso para compararnos, ¿no? Mira a tu vecino cómo saca un 10 y tú solo has sacado un 5. Mira a tu vecina cómo ayuda más a mamá en las tareas de casa y tú no ayudas. Y aprovecha. O mira a tu hermano o mira a tu hermana cómo lo hace mejor que tú. Y esto genera una herida tremenda. El niño se siente comparado y se siente muy dolido. Pues por todos estos motivos podemos tener rencor hacia nuestros padres, por estos y por muchos más. Otra cosa que hace muchísimo daño y que además nos cuesta más de entender, porque el rencor se entiende fácil, son las idealizaciones. Existen 3 tipos de idealizaciones que nos pueden perjudicar. La primera es idealizo al padre o idealizo a la madre por sus características. Hay hijos pues, que idealizan a su padre pues, porque es un magnate en los negocios, porque es un hombre muy inteligente, porque es un hombre muy bueno, porque tiene mucho carisma, y cuando se miran ellos mismos pues se sienten que no están a la altura de su padre. Entonces esto les genera mucho dolor. Se comparan con su padre, quieren demostrar a su padre todo lo que valen, pero claro, como lo tienen aquí arriba en su mente, pues no se sienten a la altura. Esto puede hacer muchísimo daño, endiosar a nuestros padres, porque luego nos podemos creer que como hijos pues somos una decepción para ellos. Y luego también puede hacer mucho daño si por tener un papá tan fantástico, que todo el mundo lo quería tanto, que en el trabajo estaba tan valorado, pues este hombre no tenía tiempo para estar conmigo. Esto ocurre muchas veces en las familias. Se habla genial de papá fuera de casa, todo el mundo te habla muy bien de tu padre, qué fantástico es tu padre, cómo ayuda a todo el mundo, cómo está ahí disponible. Sí, ya, pero si no hubiera sido tan fantástico, hubiera pasado más tiempo conmigo, me hubiera dado más cariño o no me hubiera sufrido yo tanto su ausencia. Entonces casi que no hubiera sido tan fantástico. Otro tipo de idealización, a lo mejor comprendemos que tenemos un papá que es un ser humano, que no es ningún dios, que tenemos una mamá que es muy humana, y lo entendemos, pero idealizamos ese vínculo tan maravilloso que tuvimos con él o con ella. Nos hemos quedado seducidos. Y esto hace lo que comentaba antes, que tengamos un gran cariño y un gran afecto a papá, y que cuando miremos a mamá... No es como por qué papá tuvo que escoger a esta mujer de pareja, o por qué mamá tuvo que escoger a papá de pareja. Y es porque hemos idealizado el vínculo tan maravilloso que hemos tenido con ellos, ¿no? Nos creemos especiales, nos creemos su ojito derecho, el ojito derecho, la niña de sus ojos, todas estas cosas que luego puede generar competencia con los hermanos, como hemos visto antes. Puede generar que si yo tengo idealizado a los 2 padres, no me quiera ir nunca de casa, porque si mis padres me dan tanta seguridad, me dan tanto y son tan buenos y tan entregados conmigo, si yo estoy tan cómodo en mi casa, ¿para qué me voy a ir de casa? Entonces el hijo no viva su propia vida porque sus padres le han fastidiado siendo tan buenos y tan ideales para ellos. Esto parece extraño, pero es así. Los padres te fastidian la vida o por lo que no te dan o porque te dan demasiadas cosas buenas. Y la otra idealización es el sufrimiento. Esto lo hemos visto también mucho en las constelaciones familiares. Si yo pienso que mi padre sufrió tanto porque mamá le hacía mucho daño, le volvía loco, porque estuvo en la guerra y mira lo que le pasó a mi padre, o porque,
que se le murió un hermano y nunca lo pudo superar, si yo idealizo tanto ese dolor, ese sufrimiento de mi padre o mi pobre madre que tuvo 8 hijos y nos sacó todas adelante y papá nunca estaba, ella era una mujer muy fuerte y lo pasó muy mal, si yo idealizo y el sufrimiento de papá y mamá, me puedo quedar tan absorto en su propia historia, puedo tener tanta pena por él o tanta pena por ella, que desde ahí me impida yo mismo ser feliz. ¿Cómo voy a ser yo feliz con todo lo que he visto sufrir a mi madre? Tenemos esa tendencia inconsciente a acompañarla a través del sufrimiento. Entonces, puede ser que papá o mamá ya hayan sufrido mucho, pero hay muchas personas que sufren, ¿no? Puede ser que el vínculo con mi padre fuera muy bonito, pero hay muchas personas que tienen un vínculo bonito con su papá o con su mamá. Entonces, como poner conciencia de la realidad, para que no nos vaya de la fantasía. O sea, aquí tenemos 3 tipos de idealizaciones. Mira, como tengo espacio en la pizarra, las pongo aquí. A la persona. Mi padre era el mejor y por ser el mejor no pudo estar más conmigo. Al sufrimiento. Han sido las personas que más mal lo han pasado en la vida. ¿Y cómo voy a ser yo feliz con lo que ellos han sufrido? Y también podemos idealizar el vínculo. Es que lo que a mí me quiso mi padre, es que el vínculo que teníamos tan bonito entre nosotros, esto hace que se generen muchas complicaciones a la hora de encontrar pareja. Porque si yo tengo tan idealizado a mi madre, yo tengo muy idealizada a mi madre, no voy a encontrar una mujer que esté a la altura de mi madre. Y todas me van a parecer poco para mí. Esto lo veo así de veces. Si tienes tan elevado a un padre, pues luego si buscas un hombre, pues no va a haber ninguno que te pueda dar tanto estímulo, tanta emoción o tanto cariño como te dio papá. Entonces no hay ningún hombre que esté a la altura, no hay ninguna mujer que esté a la altura. Entonces esto hace que uno se quede solo o que tenga una relación de pareja desde el conformismo. Entonces rascando, muchas veces vemos que es que había tanta... Los ojos estaban tan pendientes de papá que es que no había espacio en su corazón para tener una pareja. Eso es lo que se llaman los hijos pareja. Son hijos que parecen que sean la pareja de sus padres, de uno de ellos dos. Lo tienen tan idealizado, han vivido el vínculo de una manera tan fantasiosa, tan fantaseada, el típico complejo de Edipo o complejo de Electra que se habla en psicoanálisis, que luego les cuesta muchísimo encontrar una pareja porque no hay nadie a la altura, ni de su papá ni a la altura de su mamá. Pues fijaros qué cosas tan contradictorias, ¿no? Cómo nos puede hacer daño el rencor, pero cómo nos puede hacer daño el otro extremo, que es la idealización. Y cómo desde ahí nos podemos quedar muy condicionados y que nuestro destino luego vaya por donde no queremos. Con el rencor, ¿qué es lo que nos pasa? Por un lado nos sentimos inocentes ya que somos víctimas de nuestros padres. Nos creemos víctimas de ellos y entonces nos sentimos muy inocentes. Como he explicado antes, el sentimiento de inocencia nos genera un enganche muy fuerte porque nos hace creer que desde ahí tenemos más garantizada nuestra pertenencia a nuestro sistema, a nuestro clan. Pero claro, inconscientemente también me voy a sentir muy culpable. Porque le estoy teniendo rencor a la persona que me ha dado la vida. Entonces la contradicción, el vivir estas dos emociones tan ambivalentes sobre una misma figura nos puede hacer mucho daño. Puedo ser muy inocente creyendo víctima y muy culpable por guardar rencor, por no querer como me gustaría querer a mis padres. Esto lo he visto muchas veces también en terapia, ¿no? Dice, yo es que me gustaría querer más a mi madre y me siento muy culpable por no quererla más. ¿Y por qué no la quieres más? Porque mira lo que me hizo de pequeño, porque me pegó, porque no estaba allí cuando yo la necesitaba, porque no me dio cariño. Entonces tienen esta lucha interna de sentirse víctimas y a la vez sentirse culpables por sentirse víctimas. Estas dos emociones son muy poderosas. La idealización nos hace sentir muy, muy inocentes. Fíjate si quiero a mi padre, fíjate si quiero a mi madre, que para mí es la mejor o para mí es el mejor. Y esto alimenta un sentimiento de inocencia que puede ser también muy atrapante. Y por último, tenemos las insolencias. ¿Qué es una insolencia?
pregunto para que así sea un poquito más dinámica. Ponerte por encima de los padres. Insolentes, y esto me lo he encontrado muchas veces también. Mi padre no tiene estudios, es pobre hombre, pobre diablo, o pobre mujer, mi madre, que no tiene estudios, no tiene formación. O mi padre es un inmaduro, parece más un niño. Mi madre, la pobre, siempre está enferma. Es una insolencia, hay una lástima en la que el hijo o la hija se cree mucho mejor que uno de los padres o de los dos. Entonces, cuando un hijo es insolente ante sus padres, porque a lo mejor él tiene muchos estudios, tiene másters, tiene diplomas, y sus padres pues no pudieron casi estudiar. El otro día una persona me dijo, es que mi madre es analfabeta. Y me lo dijo con una cara que decir, ostras, vale, pero es tu madre, te ha dado la vida. El dolor que tenía esa hija, porque eso genera mucha culpa, tanto si es consciente como si no. Me estoy creyendo mejor que mis padres. Las insolencias pueden ser terribles. Puede ser que lo que desvalore de ellos sea su físico. Es que mi padre estaba muy gordo, mi madre estaba muy gorda, mi padre no hacía deporte y no se cuidaba, no sé qué. Puede ser que la insolencia sea inteligencia o a nivel de cultural o intelectual. Es que yo tengo estudios y es que ellos, pues, pobrecillos, no han podido estudiar o no se han esforzado tampoco en estudiar, ¿no? La insolencia también genera la fantasía de que si yo hubiera tenido otros padres, yo ahora no tendría los problemas que tengo. Esto es que si mis padres hubieran sido como los padres de mi amigo del colegio, pues yo ahora no tendría la depresión que tengo. O yo ahora tendría un trabajo mucho mejor. O yo habría podido estudiar más porque ellos me hubieran servido de referente. Entonces la insolencia hace que uno no se pueda apoyar en sus padres. Es como si el tronco de un árbol se creyera mejor que sus raíces y dijera, estas raíces mías no están a mi altura, por lo tanto no me voy a nutrir de ellas. Y los hijos que son insolentes, o una de dos, o van de superiores por el mundo, o van de inferiores y con mucho miedo a parecerse a sus padres. Yo no quiero parecerme a mi padre en su incultura. Hay hijos que estudian mucho porque no quieren parecerse a su padre, porque desprecian la incultura de su padre. Por dentro esto genera un daño terrible, porque quien se cree mejor que sus padres no se nutre de ellos. El árbol que se cree mejor que sus raíces no se nutre. Y luego desde ahí pues habrán problemas económicos o de salud o de lo que sea. Incluso hay personas que se sienten hasta huérfanas teniendo a sus padres vivos, porque al no darles valor los ven como si incluso fantasean en haber tenido otros padres más bonitos, más fantásticos. Y desde ahí pueden tener sentimiento de orfandad sin serlo. Bueno. ¿Puede ser al revés, que los padres se sientan inferiores a los hijos? Sí, puede ser. Pero la dirección del trabajo de sanación siempre es de los hijos a los padres. Los padres que se sienten inferiores a los hijos es porque les está pasando algo con sus propios padres que no han sanado. O puede que tengan muy idealizados a sus padres y ahora hayan idealizado a sus hijos, personas que tienden a idealizar a los demás, creerse que los demás lo saben hacer todo mejor que ellos o que son más válidos. O sea, que vuelven a repetir el patrón que tuvieron como hijo hacia sus propios hijos. Exacto. Esto lo he visto muchas veces en las constelaciones. Estos padres que no se valoran, que no se quieren. Me siento inferior a mis hijos. ¿Sería así? Sí. Y al final te lo llevas a todos los ámbitos de tu vida. Me siento inferior. Cuando alguien habla, yo me callo porque lo que va a decir es más interesante de lo que yo digo. Esa tendencia a desvalorizarse, tanto si es con los hijos como si es con compañeros de trabajo, esto viene de cosas anteriores. También puede ser que uno al creerse que sus padres no dan la talla, como viene de ellos, sienta yo tampoco doy la talla y desde ahí se desvaloriza a sí mismo. Por esto es muy importante buscar cosas en las que admirar a nuestros padres. A lo mejor, yo qué sé, a lo mejor solamente nos han dado la vida y ya está, pero solamente una persona que es capaz de dar vida, una madre que es capaz de engendrar un hijo, o un padre que es capaz de llegar vivo para poder engendrar un hijo, ya es admirable. Muchas personas no llegan, entonces
Admiro a mi padre, admiro a mi madre porque ha traído vida al mundo y gracias a eso estoy yo aquí presente. Ya solo con eso ya tenemos algo para empezar a admirarles. Si además recibimos un poquito de cariño, o nos alimentaron, o nos dieron un techo para dormir, ya tenemos que estar muy agradecidos a nuestros padres, porque hay padres que no han dado ni eso. Entonces, desde ahí vemos más la abundancia de lo que hemos recibido que la carencia. Nos volvemos hijos pues más agradecidos. El agradecimiento genera que el rencor se vuelva muy pequeñito, y genera que las insolencias también se vuelvan muy pequeñitas. Admiración sin caer en la idealización, porque ya hemos visto que la idealización también es tóxica. Pues casi todos tenemos un poquito de esto. Hay unos que tienen mucho aquí, hay otros que tienen mucho aquí y hay otros que tienen mucho aquí. Entonces, cuando queremos hacer un trabajo interior de voy a ver qué me pasa a mí con mis padres, pues aquí tenéis la pista. ¿Qué cosas les reprocho? ¿Qué cosas me han faltado de ellos? ¿Qué cosas me han sobrado de ellos? ¿En qué cosas les idealizo demasiado? ¿Y en qué cosas me creo yo mejor que ellos? Con esto tenemos pistas para ver qué es lo que tenemos que sanar. Ahora vamos a ver de qué manera el camino de sanación de estos 3 puntos. Una cosa es que un padre pues esté enfermo o tenga algún tipo de demencia o alguna cosa así. Pero si una persona, porque tenga 60, 70, 80 años, si está sana mentalmente y pues un hijo no tiene por qué ir dándole consejitos. Una cosa es un consejo puntual, yo que sé, el ordenador, le enseñas algo del ordenador, pero otra cosa es decirle a tu padre cómo tiene que vivir su vida, o decirle a tu madre cómo tiene que vivir sus relaciones de pareja. Y esto genera que el hijo se sienta muy inocente porque está salvando a sus padres, pero también genera que luego, ¿y dónde me apoyo yo, no? Si me estoy creyendo mejor que ellos. Sí, tienes que poner límites, pero poner límites desde la compasión, no desde el rencor. Sí, hay padres que son muy tóxicos, hay padres que no se puede estar al lado de ellos porque son alcohólicos, porque son drogadictos, porque son violentos, porque son personas que solamente se preocupan de ellos mismos. Estar con un padre así es torturarse, entonces lo mejor es salir corriendo y huir. Se habla mucho de las cuarentenas, ¿no? Cuando a veces es todo tan... se lleva tantos años viviendo de una manera determinada, conviene separarse de los padres, no saber nada de ellos durante 40 días, simbólicamente, y luego volver desde otro lugar. Pero cuando haces un padre, cuando aprovecha el sentimiento de deuda que tiene todo hijo ante sus padres para sacar beneficio, es porque quiere recibir de sus padres lo que no recibió, de sus hijos lo que no recibió de sus padres. Porque un padre que se siente nutrido de sus propios padres, lo que hace es que sus hijos vivan en libertad, les den la libertad. Hay muchas madres que les echan por cara a sus hijos cuando están mayores, que se sienten solas, ¿no? Que su hijo no viene a verles, que no les pregunta, que no les llama, que no sé qué, y lo que están buscando es que su hijo le cubra una carencia. Entonces desde ahí el hijo... Sí, porque si tú tienes bien las raíces bien sanas, no le estás pidiendo a lo que está arriba que te dé lo que te tiene que dar lo de abajo. No le pides a tu padre que te haga no le pides a tu hijo que te haga de padre. No le pides que te entretenga. Hay padres que lo que hacen para no vivir su propia vida, porque les duele o para no contactar con ellos mismos, están 100% pendientes de la vida de sus hijos. Y entonces desde ahí no les dejan crecer. Está el síndrome de nido vacío que llaman, que cuando el hijo se va de casa, porque se independiza, o caen en una depresión terrible porque ellos sienten que ya no tienen ninguna finalidad en su vida. Esos padres normalmente han hecho de padres de sus propios padres. Entonces solamente saben hacer de padres en la vida. Entonces no saben quiénes son si no hacen de padres. La solución es que el hijo se vaya y que papá o mamá vaya al terapeuta y que trabaje esa necesidad de sentirse padre para sentirse realizado, que se busque amistades, que se busque hobbies, que se busque distracciones. Hay personas que jubilarse les sienta fatal. Personas que se jubilan y en vez de disfrutarlo, lo viven como lo peor que les podría ocurrir.
porque no saben qué hacer con su tiempo libre. Han vivido toda su vida para el trabajo y han vivido toda su vida para los hijos y para todo, que cuando se encuentran que tienen tiempo libre, si además tienen recursos económicos que no se tienen que preocupar, ¿qué hago yo ahora con mi tiempo libre? Si yo no sé vivir para mí, si yo solo sé vivir para los demás. Entonces intentan que los hijos traigan, o tráeme a los nietos, tráeme a los nietos, tráeme a los nietos, y a lo mejor a los hijos les va bien, pero a lo mejor no, porque al final el nieto se cree que es más hijo de su abuelo que de su padre, o más hija de su abuela que de su madre, ¿no? Por esto es lo que tú decías, es saber decir que no a nuestros padres, porque si no nos decimos que no, no crecemos y evolucionamos, pero con la compasión de que ellos lo están haciendo así porque no saben hacerlo de otra manera o no pueden hacerlo de otro modo. En esto nos ayuda las constelaciones, ¿no? Cuando vemos a papá, lo que nos bloquea con papá o lo que nos bloquea con mamá, y luego sacamos los representantes de los abuelos y vemos cómo se giran y están viviendo esa dificultad o ese dolor desde los abuelos, nos permite no tenerles tanto rencor. La constelación sirve para sanar sentimientos. Si yo tengo rencor pero veo que mi papá lo sufrió mucho con sus padres, me resulta más fácil ser compasivo y no sentirme víctima de mi padre. La frase que siempre digo de lo han hecho lo mejor que han sabido y han podido, con los recursos y con la conciencia que tenían. Vale, pues vamos a ver cómo sanamos estas tres cosas. Esto sería lo que se llama tomar a los padres. ¿Cómo se sana el rencor? Como se da la chuleta, pues ya lo sabéis. Con compasión. Vale. No existen los padres narcisistas, los padres egoístas, los padres malvados, no existen. Son personas que si lo han hecho así es porque no sabían hacerlo de otro modo. ¿Cómo se sana la idealización? Poniendo conciencia de lo real, tomando a los padres como lo que son, seres humanos, ni dioses ni demonios. Entonces, con conciencia de lo real. ¿Qué letra tengo? Esto lo he visto muchas veces. A lo mejor una hija que se siente fantástica con su papá, porque mi papá era para mí como un amigo, es una persona increíble, vínculos maravillosos. Y cuando descubre en terapia que desde esa idealización lo ha podido pasar muy mal con sus parejas, entonces pasa de la idealización al rencor. ¿Por qué mi padre no me puso más límites? ¿Por qué mi padre me hizo sentir mejor que mis hermanos o que mis hermanas? ¿Por qué me dio más atención que ellos? Entonces, esto es una fase que pasa casi siempre. Primero me tengo que hacer consciente de que estoy idealizando a una figura que tampoco es tan maravillosa como yo me pensaba, pero también tampoco es tan terrible como me puedo llegar a pensar después. Entonces, en el proceso de sanar la idealización, antes de llegar a la conciencia de lo real, solemos pasar por la fase de rencor y luego ya es cuando ponemos compasión y conciencia de lo real. ¿Y cómo podemos sanar las insolencias? ¿Cuál es la palabra mágica? Humildad. Y desde esta humildad podremos encontrar aspectos en los que admires a tus padres. Una de las cosas que yo trabajo mucho en terapia, cuando vienen con los reproches, con la lista de reproches o cuando vienen con la lista de la lástima hacia sus padres. Dime una cosa en que tú admires de tu padre. ¡Wow! Se les rompen los esquemas. Que admiro yo de mi padre. Se pueden tirar un buen rato. Que admiro. Yo es que no admiro casi nada de mi padre, no admiro casi nada de mi madre, si es que vaya mujer. Pues entonces
si uno siembra humildad, va a encontrar muchísimas cosas que admirarles. Y además esto, como tenemos muchos recuerdos, no solamente reprimimos las cosas negativas que nos han pasado, a veces reprimimos las cosas positivas que nos han pasado, porque esta insolencia puede que nos esté haciendo olvidar una fiesta de cumpleaños que nos montaron cuando éramos pequeñitos. A lo mejor nos hicieron una pedazo de fiesta de cumpleaños, o con su dificultad nos compraron un pastel, que ese pastel a ellos les supuso un dinero y un esfuerzo, y a nosotros se nos ha olvidado por completo. Y cuando yo empiezo a sentir humildad hacia mis padres y a no creerme mejor que ellos, me doy cuenta de muchísimas cosas que me han podido dar y que se me habían olvidado. Y además es que estos sentimientos, como yo estoy acostumbrado a defenderme de mi dolor a través de la insolencia, cuando empiezo a acordarme de cosas bonitas que hayan podido hacer con mis padres, me voy a sentir muy culpable, porque he sido muy insolente con ellos. Entonces, me retiro, no, mis padres son malos, mis padres son mediocres. Entonces, la humildad nos dará cuenta de nuestra insolencia, nos pegará un bajo en el ego terrible, aterrizaremos y nos daremos cuenta que todos tenemos unos grandes padres. Encontrar la grandeza en los padres, porque si no la encontramos, no la encontraremos en nosotros. Y si nos sentimos grandes, será desde el orgullo, no porque realmente tengamos una seguridad estable hacia nosotros mismos. El orgulloso infla su seguridad porque en el fondo se siente inseguro. El arrogante, en el fondo, no se fía de sí mismo. Y el que se desprecia, porque también desprecia a sus padres, y empieza a mirarlos, dirá, ostras, es que esta cualidad que tiene mi padre o que tiene mi madre también es mía, también la reconozco en mí. Empezará a quererse más a sí mismo. Los hijos adoptados o los hijos que no han tenido un padre biológico y a lo mejor una pareja de la madre que les hizo de padre, tienen doble trabajo. Pero sí, esto, claro, si esta persona no está viva, ¿los nietos lo heredan en la consciencia familiar? Si haces una sanación, no. La herida de los hijos adoptados es el abandono. Incluso aunque hayan muerto los padres, porque el niño no procesa lo que es la muerte, se siente abandonado. Entonces puede tener una herida terrible con sus padres biológicos de abandono y luego puede tener una herida muy fuerte con sus padres adoptivos si no fueron suficientemente cariñosos, si les exigieron mucho, si no estaban todos, ¿no? Pueden tener el trabajo que tenemos todos los que nos hemos sido cuidados con nuestros padres biológicos, más la herida. Si no lo ha hecho si el hijo no ha hecho ese trabajo con su padre biológico, con su madre biológica, le quedarán muchas veces de deberes. Y esto lo he visto. Nietos o nietas que se sienten con mucho miedo al abandono porque la abuela, el abuelo fueron adoptados y como que se ha saltado una generación la herida. Y entonces el nieto o la nieta está llevando el sentimiento o el pánico al abandono que pueda estar cargando de su abuelo o de su abuela. De varones también, ¿no? La herida de los varones. Hay heridas que son de rama, ¿no? La rama femenina, la rama masculina, pero también hay heridas que no tienen por qué ser del mismo sexo. Si tu padre se cayó es porque había un dolor, no quería saber o no quería explicar. Y esto también lo he visto muchas veces. Nietos que buscan a sus abuelos biológicos. Y con una curiosidad terrible, tremenda, quién era mi abuelo, quién era mi abuela, cuando el padre o la madre no ha querido saber nunca nada. Y empiezan a investigar y empiezan a buscar detectives o empiezan, ahora que está por internet, a hacer de todo para saber de ese abuelo o esa abuela biológica. Está haciendo ese trabajo para su padre o su madre, ¿no? Está queriendo sanarles a ellos y les está buscando. Depende desde qué lugar lo haga, ¿no? Porque yo creo que tiene una parte positiva saber de dónde uno viene para poderlo honrar, pero también si se convierte en una obsesión, que puede ser, o se convierte en eso, voy a reclamar a mi abuelo que haya abandonado a mi padre, o voy a reclamar a mi abuela que haya abandonado a mi madre, pues entonces no es sano.
Al final es encontrarlos o no para poderles honrar, y si hay más familia alrededor, porque a lo mejor tuvieron otras parejas, otros hijos, pues es posible establecer un vínculo fantástico. Tienes una familia más grande, y si no, pues respetarlo. Los pasos para la sanación. Lo primero es tomar conciencia. ¿Qué les estoy reprochando yo a mis padres? ¿De qué aspectos estoy idealizándoles? ¿O cómo puedo ser insolentes? Este es el paso más complicado, porque ese de tomar conciencia nos conectará mucho con la posible emoción de la culpa. Entonces mucha gente prefiere no saber o no enterarse, porque lo que sea sentir culpa da mucho miedo. Da mucho miedo. Entonces, una vez tengo conciencia, pues luego es el cambio de emoción. Rencor en compasión, idealización en conciencia de lo real, y la insolencia en humildad, cambio de emoción o de sentimiento. Y luego el tercer punto es volver a empezar. ¿A qué me refiero con volver a empezar? Me lo encuentro también, yo a mis padres ya los he perdonado. Yo a mis padres ya los llevo en el corazón. Yo ya no tengo nada que sanar con mis padres porque he hecho un proceso, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y no nos damos cuenta que este trabajo va por capas. Va por capas. Entonces a lo mejor se cae una capa muy gorda y nos sentimos muy liberados. Pero probablemente haya detrás otras capas. Esto es un trabajo sin fin, no tiene final. Toda nuestra vida tenemos que procesar la que haya sido nuestra relación con los padres. A no ser que nos iluminemos o lleguemos a un estado muy elevado espiritualmente, vamos a tener que ir rascando cositas que a lo mejor no nos damos cuenta. Entonces nos podemos ayudar de las pistas que nos van a dar la vida, de que podemos tener cosas que todavía no estamos tan sanados como nos podemos estar imaginando. ¿Qué pistas? Los sueños, por ejemplo. Los sueños nos dirán muchas cosas de las cosas que tenemos pendientes por sanar, tanto de ellos como de otras cosas. La pareja es el mayor maestro que vamos a encontrar en la vida. Todo lo que no tengamos sanado con nuestros padres nos lo va a devolver nuestra pareja como espejo. Y si no lo hace ella, no pasa nada, lo harán los hijos. Nuestros hijos nos dirán, nos enseñarán con su comportamiento, con las cosas que a ellos les suceda, lo que a nosotros nos queda pendiente de nuestros padres. Porque los hijos vienen a ayudar a los padres a sanar sus heridas. Ese es el problema, ¿no? De sanar el árbol es dejar de sanar lo de mis padres para empezar a sanarme yo de ellos, para poder vivir mi vida porque es lo que desean para mí. Pero hasta que no entendemos esto, nuestros hijos son maestros, nos van a enseñar. He visto muchísimas veces cuando una pareja tiene problemas de comunicación, no se llevan bien entre ellos, el niño se empieza a portar muy mal, empieza a coger paletaletas, rabietas, o se pone enfermo. Dice, ¿cómo puede ser que el niño se ponga enfermo? Porque ahora se porta mal, porque reclama atención. ¿Para qué? Para que sus padres o sigan juntos o no se hagan daño a sí mismos. Entonces, casi nuestros hijos nos darán pistas de qué es lo que podemos tener ahí pendiente. La pareja, por supuesto también las figuras de autoridad. Las primeras figuras de autoridad que hemos tenido en nuestra vida han sido los padres. Si yo tengo un problema con mi jefe, si resulta que todos los jefes en los trabajos que he estado me han dado el mismo tipo de problema, o me han humillado, o al final he tenido que hacer yo de jefe de mi jefe, pues todo eso son pistas para saber, porque si me sigue pasando es porque algo no está sanado todavía. ¿Los síntomas pueden ser también pistas? Sí. ¿Síntomas físicos? Síntomas físicos también pueden ser. Lo que pasa es que aquí a mí sí que me gusta ser como muy prudente, porque hay veces que según qué terapias enlazan un síntoma directamente con una emoción o una consecuencia, y rascando no tiene por qué ser tan así. Porque para ese síntoma, para esa persona puede significar algo, y el mismo síntoma en otra representarle algo completamente diferente. Por ejemplo, la lumbalgia. La lumbalgia
Hay quien dice que es una falta de humildad ante los padres y entonces un vago te hace... Pero a lo mejor también puede ser todo lo contrario, un exceso de sometimiento a los padres, ¿no? Según la persona, el lumbago le puede estar diciendo una cosa, le puede estar diciendo otra. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Una constelación. La constelación te dará una información más de lo que es, porque estas pistas pueden ser muy útiles, pero si se toman al pie de la letra, pues nos pueden despistar. Son pistas que despistan. Pero todo es relativo, ¿no? Claro. Es decir, un síntoma también puede ser relativo, para una persona puede ser una cosa, para otra otra, pero lo que has nombrado también es relativo, no son fórmulas matemáticas. Exacto. Pues esto es muy importante porque hay terapias en que se lo toman todo como una regla. Por ejemplo, Bert Hellinger dice que las adicciones son porque la madre ha impedido al hijo o a la hija tomar al padre. Entonces el hijo se vuelve adicto. Esto no siempre es así. Puede ser una pista muy interesante para ver por dónde van los tiros, pero a veces puede ser otra cosa lo que esté generando esa adicción. A lo mejor estás repitiendo una adicción de un abuelo y la cosa viene de más atrás, no viene tanto de los padres. Entonces es como investigar, para eso hay herramientas, ¿no? Voy a investigar de dónde me viene esto. Es lo mismo que los sueños. Dos personas pueden soñar lo mismo y cada una ese sueño le estará diciendo algo completamente diferente. Por lo de la fuerza, ¿no? Porque en la línea de los hombres no hay fuerza, por eso hay un serie de hombres que son alcohólicos en la familia, porque no existe la fuerza. Que a veces, y por eso a veces el Hellinger ponía hombres detrás del constelador que constela, ¿no? Claro, esto puede ser, pero luego en otras constelaciones puedes ver, el alcoholismo es tomar algo que te resulta tóxico. Es como puedes reivindicar, mamá, lo que tú me has dado es tóxico, entonces yo me intoxico a mí mismo porque siento que lo que tú me has dado es tóxico. Entonces, como puede ser una cosa y la contraria, pues mejor hacer una constelación o hacer una regresión o hacer una hipnosis o hacer lo que sea para descubrir qué es lo que puede haber detrás de eso. Autoterapias con el síntoma, hay un ejercicio que está muy bien, que pones dos sillas, en una te sientas tú y en otra te imaginas que está el síntoma y vas a tener una conversación con el síntoma y le haces preguntas. ¿Qué pregunta le harías a tu síntoma? Pues ¿por qué has aparecido? ¿Qué me quieres enseñar? ¿No? Si la persona está abierta a que el síntoma lo que le está transmitiendo es una información que no es para fastidiarla, sino para informarle de algo que no está sanado, esa persona cuando se levanta de la silla y se sienta en la otra y se deja sentir, recibirá información de lo que le quiere transmitir el síntoma. Ahora, si mi interés no es descubrir qué me dice el síntoma, sino lo que quiero es solamente librarme de él y ya está, pues entonces no recibiré esta información, porque estoy en contra del síntoma, no lo estoy tomando como un aliado que me quiere transmitir una información. Muy bien, pues ya sabemos cómo sanarnos, otra cosa es que sea fácil o difícil, y que ganamos una vez nos hayamos sanado con la conciencia que he comentado antes de que esto es un proceso para toda la vida. Esto como era, la fuerza de los padres. La madre. También, esto son pistas, no es para tomárselo al pie de la letra, pero nos pueden ayudar mucho para ver por dónde tenemos que tirar. Si yo sano mi vínculo con mi madre, si limpio mis rencores y lo transformo en conciencia, si dejo de idealizarla o dejo de ser insolente ante ella, mejorará, a ver si lo puedo poner, mi relación con mi cuerpo. Cuerpo, salud. ¿De dónde me viene mi cuerpo? Pues me lo he hecho mamá en su barriguita. Entonces, si yo tengo un bloqueo con mi madre, pues posiblemente me repercuta mucho a nivel de síntomas físicos. Esto no significa que también pueda venir un síntoma del padre o pueda venir un síntoma de más atrás, pero nos da una pista de que es muy importante llevar a nuestra madre en nuestro corazón para relacionarnos de una manera sana con nuestro cuerpo.
y no rechazarlo, no enfadarnos con cuando no puede seguir el ritmo que a nosotros nos gustaría, sino ser respetuosos. Con el dinero. La madre es la figura nutricia. Y el dinero lo necesitamos para nutrirnos de comida, de un techo para vivir, de una casa, de experiencias, de vacaciones, de lo que necesitemos. Si yo no me nutro de mi madre porque tengo una emoción que me lo impide, pues puedo verme muy perjudicado en el tema económico. Puede ser que derroche todo el dinero a la que gane 4 duros lo derroche en tonterías que no me sirvan, o puede ser que tenga que vivir con tal nivel de carencia que jamás pueda disfrutar de la abundancia. El dinero. También la confianza. Confianza en uno mismo, en otras personas, y en la vida. Confianza más general en la vida. Si yo no me fío de mi madre, si yo no confío en mi madre, si yo pienso que es peligrosa, si yo solamente veo en eso en ella y no pongo nada más en ello, si ese primer vínculo que yo he generado en mi vida con mi madre, ¿cómo voy a confiar en otra persona si ya no estoy confiando en el primer vínculo? Esto no significa que si una madre es tóxica uno tenga que estar ahí comiéndose todo lo que ella mande, lo que ella diga, pero sí poner compasión en ella o poner lo que tengamos que poner, porque si yo no tengo un sentimiento sano con mi madre voy a poder ser muy desconfiado. Hay gente que no se fía de sí mismo, eso genera la autoestima muy baja, no confío en mis capacidades, en mis potenciales. Otros que no se confían en los demás, están paranoicos, están todo el rato pensando que me van a engañar, me van a estafar, porque a lo mejor su madre le hizo sentirse traicionado o engañado. A lo mejor pues le hizo sentir el favorito a la favorita y luego no lo fue tanto y desde ahí se siente engañado y ya desconfía de todo el mundo, o desconfía de las parejas. Y sobre todo a confiar en la vida, porque a veces la vida duele, a veces nos pasan cosas que nos duelen, que nos hacen sufrir, que nos pasamos mal, pero si uno tiene confianza en la vida se sobrepone antes y continúa su camino. Y si uno no tiene confianza, pues se tira unos días, unos meses o años enfadándose con la vida hasta que se da cuenta que eso no sirve para nada. Las depresiones vienen muy en conexión con la figura de la madre. El enfado hacia la vida es me enfado con mi madre que me dio la vida. Y no sé si queda uno más. Y también confianza en las propias emociones. Hay quien tiene miedo a sus emociones, hay quien tiene mucho miedo a tener un ataque de ira y matar a alguien, hay quien tiene mucho miedo a ponerse muy triste porque se va a deprimir, hay quien tiene mucho miedo al miedo y entonces se vuelve completamente arriesgado. Entonces confiar en que las emociones mías son sanas, me nutren y que no tienen por qué volverse tóxicas. Si desconfío de mis emociones, las reprimo y eso hace que luego me ataquen desde el inconsciente. Del padre. Si la madre es la figura nutricia, el padre es la figura orientadora. Orientadora o guía. Todo lo que tenga que ver con uno mismo, con la familia, tiene relación con la madre. Y todo lo que tenga más que ver con el mundo exterior, tiene relación con el padre. El padre es el que se encarga de presentar al hijo, es el que se encarga de separar al hijo, a la hija, un poquito de su madre para presentarle el resto del mundo. Estamos hablando a nivel arquetípico, arquetipo. Luego cada familia puede ser que sea al revés, puede ser que el caso sea la madre la que saque al hijo al mundo y el padre lo quiera retener, ¿no? Pero arquetípicamente, pues es así. El padre saca al hijo, a la hija del mundo familiar y le enseña que hay otras cosas. Es muy importante la figura del padre para emprender.
negocios, proyectos, todo lo que no tenga que ver con la familia, para emprender, para escoger una profesión que te guste. También es la energía para pedir lo que necesitamos. Y también es la energía para darle una salida a nuestros dones. Esto también lo he visto, a lo mejor una persona que se le da muy bien dibujar y pintar, o que se le da fantástico la música, o que tiene una virtud o un don, pues yo que sé, con la escritura, se le da bien escribir, y nunca desarrolla esa virtud o ese don. Lo tiene y todo queda pues en ámbito doméstico, en ámbito personas cercanas, pero no saca ese don a la luz, no enseña sus cuadros, no enseña sus libros o sus escritos, no enseña su música afuera, porque no sabe cómo darle dirección a eso, como que le falta una energía o se bloquea para poder generar de ese don, esa virtud, a lo mejor su profesión, su vocación. Entonces la energía del Padre es la que permite que demos dirección a nuestros dones. A nuestros dones, a nuestras habilidades. Y de los dos, ¿lo tenéis también? No puedo hacer preguntas porque se da la chuleta. Las relaciones de pareja. Porque si no, nuevamente, la mujer proyectará sus carencias, las carencias que recibió de su padre en su pareja, el hombre proyectará lo que le faltó de su madre en su pareja, y entonces buscamos más o un papá o una mamá, o un hijo o una hija, y se desnivelan las relaciones. Uno quiere correr más que el otro se siente muy invadido, el otro se siente que el otro no se compromete, para coincidir en los ritmos, para que además haya la misma implicación entre el hombre y la mujer y con la mujer en el hombre, debemos de tener sano las dos cosas, porque como si no, nos costará. Nuestros padres son los primeros vínculos que hemos generado en nuestra vida, y lo que tengamos pendientes con ellos lo vamos a proyectar en el resto de vínculos que generemos y en el vínculo que generemos con nosotros mismos. Así que para todo esto sirve tomar a los padres. Y por esto vale la pena pues hacer procesos o hacer una constelación o hacer terapia, porque todo esto nos ayudará a liberarnos, a ser nosotros mismos y a limpiarnos de sentimientos negativos y a no ser dependientes del famoso sentimiento de inocencia o de culpa. Esto también me lo he visto. Tú puedes ganar dinero en un trabajo que no te guste nada. Puedes tener un trabajo que no te guste nada, pero que te paguen bien, entonces, bien. Pero y puedes tener un trabajo que te encante, que te estimule, que sea fantástico, pero que no te dé dinero. Así que si quieres las dos cosas, papá y mamá. Si quieres tener dinero y trabajar de lo que te gusta o trabajar motivado, necesitas esto como lo de las parejas. Necesitas a los dos. ¿Alguna preguntilla más que se os ocurra? Todos. Lo importante es tener la humildad de ser consciente, ¿no? Entonces se irá más rápido, se irá más lento, pero ver que no podemos permitirnos ser rencorosos contra nuestros padres, no podemos permitirnos sentirnos víctimas de ellos, porque entonces las raíces nos quedan flotantes. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos, un placer y nos vemos otro día.